Tenemos aquí los palitos, los cachitos, las espumillas, el pan de tusta, diferentes sabores, poquitos pero sabrositos. Conoceremos la historia de Don Ovidio, un emprendedor que va vendiendo su pan, que no es un pan común y corriente como cualquier otro, sino que tiene algo especial. Es un pan tradicional elaborado por manos salvadoreñas. Así que en esta edición conoceremos cómo se realiza este pan en el seno humilde de su casa, 100% natural y sin ninguna máquina. Así que, ¿quieren conocer esta historia? Quédense con nosotros acá en Youtubero Salvadoreño. ¡Ey! ¡Poneme la intro, Chape! Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de mí. El Salvador. Aquí estamos ya con Don Ovidio, miren aquí vendiendo el pan, yo vengo aquí a Izal. Gracias por su visita, me alegro que aquí los tengo al tresillo, los tengo aquí Sí. enfrente de mí. Yo me alegro porque me han venido a visitar desde la ciudad de ahí de San Salvador. Me alegro por sus amistades que siempre me andan buscando donde yo me encuentro, trabajando. Y hoy voy a tener aquel deleite de llevarlos a conocer a mi casa, donde yo fabrico esto. Pan cabal, eso vamos a conocer, pero antes de ir a su casa, Don Ovidio, cuénteme. Bueno, yo aquí le veo la famosa biscotela, ¿verdad? Que yo le digo soy fanática de la biscotela, pero nos contaba que hacen más variedad de pan, ¿verdad? Acá en Pan Sabroso, ¿cuántas variedades de pan existen? Bueno, fíjese que de variedades tenemos sin contar, bastante, ¿verdad? Hacemos salpores, santaneca, peperechas, hacemos semita de piña, semita rellena, hacemos otra clase de pan que le llaman María Luisa, hacemos pan relleno con leche, así que un montón de variedades. Me dijo pan de tusa, ¿a qué le llama usted pan de tusa? Pero si le ponen la canción. El pan de tusa es este que les estoy enseñando. Esto yo lo aprendí en el Pan Internacional en San Salvador cuando yo era bien chavito. Allí me tuvieron de empleado, pero la gracia que tenía en esa panadería es que le ponían la tusa, pero actual yo no se la pongo, porque mucho cuesta ponerle una tusa a cada pancito. Pero este es el pan de tusa original, artesanal, de aquí de Izalco. Habiendo esto, yo lo que hice, especifiqué que lo que yo había aprendido un día era mejor que lo que andaba haciendo. Y mi papá me decía, mira Ovidio, me decía, yo te voy a dar un consejo, me dijo, porque mi papá era caitudo, era indio aquí de Izalco. Por favor, yo nunca lo vi tirar con flechas, pero quizás tiró algún día. Pero me dijo a mi papá, oiga el consejo que me hacía mi papá, pero como uno es chavito, uno no pone consejo, no pone cuidado a los consejos que los padres le dan a uno. Mira Ovidio, me dijo, yo prefiero que vos seas guía y no ayoste, me dijo. Y yo le preguntaba a mi papá qué significa eso. Mira, me dijo, el empleado siempre lo tienen de las narices, mientras vos si haces lo tuyo, tú te vas a gobernar por sí mismo, me dijo. Así es que era el consejo de mi padre. Y usted prefirió eso, ser guía y no ayote. Oiga bien, hoy estamos aprendiendo mucho aquí en el youtubero salvadoreño, Diego, porque hoy lo que dice Don Ovidio, ser guía y no ayote. Ya ve, o sea, no se deje dar paja. Que no se deje dar paja, aquí está el original. Y lo distribuyen allá, así que hoy vamos a conocer la mera mata donde se rasca el tigre, como dicen por ahí, ¿verdad? Que es donde hacen la magia de todo este pan. Porque les voy a decir algo, la biscotela, o este pancito, es algo que ya casi no se ve. Diego, ¿vos ya habías visto la biscotela? No, yo primera vez que lo veo, y había visto Las espumillas. sí lo había visto, pero sí no. Ni las grandes, porque hay gente que las hace grandes, vea, Don Ovidio, las biscotelas. Sí. Ajá, pero... El otro que había visto era Pero mira, Dina, algo bastante curioso de esto, de lo que él hace, vaya, yo ya había visto espumillas, mira, aquí tengo unas espumillas justamente para que nuestros amigos lo vean allá y se recuerden, pero normalmente vos ves en las ferias hay espumillas de colores, espumillas de esto, pero
cuando yo veo esta espumilla, yo veo que como que esta es la original, ¿verdad? Correcto, esta es la original. La donde comenzó todo, ya que han sacado variaciones, que le han metido colorantes y todo eso, eso ya después, ¿verdad? Pero ¿hay alguna diferencia entre la original y la que hacen ahora? La comercial. Ajá. Hay una espumilla, esta es la espumilla original. Y está la otra comercial. Pero varios clientes me dicen, no, yo esa comercial no quiero. Yo quiero la original, que es la que usted hace. La que lleva un chiclito en el centro, me dijo, de la espumilla. Y me preguntan que cómo es que hace. Yo les digo que a los que lo hacen esto, yo les tengo que indicar y decirles para que salga ese gustito en el centro de la espumilla, ¿verdad? Porque la experiencia no se hace de un día para otro. La experiencia quiere tiempo. Así les digo yo que los que trabajan en la casa, ustedes creen que todo lo que tengo aquí, yo lo he hecho de un día para otro. No, vengo de años trabajando, le digo. Así es que si ustedes quieren probarse, pruébense. La oportunidad la pueden tener. Pero aquí hay un secreto, que para poderla fabricar hay que perder también producciones para que uno aprenda. Si uno no pierde, no aprende uno a perder, nunca se hace uno perfecto, ni se hace uno experto en las cosas. Eso tiene Mira, Dina, mucha razón, y en el pan aplica bastante. Créanme que usted puede tener una receta y cuando la ejecuta la primera vez no le va a salir. Tiene que hallarle su toque para que, mire, le quede sabroso. Cabal. Lo sabemos, Ovidio. Dime, Diego. fíjate que estaba viendo aquí que no solo tiene pan dulce, sino que tiene un pan muy especial para todas las personas que son concheras. Estos panes tostaditos, mira, con un cóctel de concha. Cabal. Y mira, y para las personas cafeteras, porque hay algunas personas que les gustan los cachitos simples, Ahí está, miren, ¿ven? Ahí están los cachitos simples. para acompañarlo con un cafecito, mira. A los que les gusta remojar el cacho en el café. El café. O sea que Don Ovidio no solamente se encarga de hacer pan dulce, sino que también este pan que, Dina, es bastante tradicional en nuestra tierra. Usted lo va a ver en todos lados en el Puerto de la Libertad. Lo va a ver en las esquinas de las calles, los están vendiendo. Y son cositas que poco a poco, ¿verdad?, se van perdiendo, ¿verdad? Sí, y es lo bueno que este pan es 100% artesanal, ¿verdad, Don Ovidio? Es así, 100% artesanal, no hay aquí una magia, sino que la magia está en las manitas acá de él, ¿verdad? De años que Y tiene. mis hijos que están ahí trabajando. Exacto, y sus hijos. Así que hoy vamos a conocer un poco más acerca de cómo es trabajar en una panadería para que todos nosotros también apreciemos el producto final, ¿verdad? El pancito tan tradicional de todos los salvadoreños, Diego. Así que quédense con nosotros acá a conocer un poquito más en la vida de la panadería de Don Ovidio, el pan sabroso. Y bueno, gente, esta ha sido la historia de Don Ovidio. Pero no se pierdan en el siguiente video. Hoy sí, ¿verdad? Vamos a conocer el proceso de cómo se hace este pan artesanal. Y no tiene que esperar porque esta mismísima tarde lo van a ver. Así que si aún no te has suscrito, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Síguenos en nuestras redes, en Facebook, Instagram y TikTok. Búscanos como Youtubero Salvadoreño. Y nos vamos viendo en el próximo video reportaje, solamente aquí en Youtubero Salvadoreño. Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, El Salvador.